Listo, Joana, muchas gracias por tu tiempo. El tema es la emigración de enfermeras colombianas al país de inmigración, Alemania. Ese es como el título. Y antes de comenzar, me gustaría simplemente aclarar unos términos que tú ya los conoces, pero para que estemos en la misma onda, ¿sí? Para que tengamos la misma terminología. Pues el tema de Erwerbsmigration o la migración, Arbeitsmigration, migración laboral, cuando uno emigra con las medidas de tomar un empleo. El tema de país de inmigración, tú sabes que de pronto lo has leído en muchas partes, das Einwanderungsland Deutschland. Okay. ¿Sí? Entonces, país de migración también. El tema de competencias interculturales, eso lo voy a tocar también en 2 preguntas, en el sentido de lo que se transmite o se aprende de la otra cultura y para después interactuar con esas otras culturas de forma exitosa, con una meta y de forma exitosa, ¿no? Tener esas habilidades. La integración, claro, y la diversidad. Okay, claro. Bien. Y la pregunta principal de mi investigación es cómo se encuentran o cómo se sienten las enfermeras colombianas en su vida privada y en su vida laboral en Alemania. Es la pregunta principal, ¿sí? Y ya tengo un cuestionario, iremos pregunta por pregunta, pero la idea principal es esa, ¿no? Okay. Entonces, primero que todo, Joana, me encantaría saber de ti, de tu persona, dónde naciste, cuántos años tienes, si llegaste a Alemania con familia o sola, y dónde estás, y también más o menos desde cuándo estás aquí. Ok, bueno, mi nombre es Joana Campo, soy enfermera colombiana, nací en la ciudad de Barranquilla. Estudié enfermería en Colombia por 4 años y medio y después de graduarme hice 6 meses de rural o de servicio social obligatorio. En teoría serían 5 años en general de la carrera, incluyendo el servicio social. Tengo actualmente aproximadamente 15 años de experiencia como enfermera. Soy casada, no tengo hijos. Yo tengo un hermoso perrito que también está aquí conmigo. Me enteré de este proyecto de enfermeras para trabajar aquí en Alemania durante un turno en el trabajo en Colombia en unidad renal. Vi una oferta laboral donde decían que necesitaban muchas enfermeras acá en Alemania. Investigué, lo hablé con mi esposo y apliqué a la oferta en ese momento. Fui a la entrevista, pasé unos filtros que la persona reclutadora tenía en ese momento y pues me puse a estudiar alemán siempre en conjunto con mi esposo, ¿no? Entonces viniste con tu esposo. No. Perdóname, al inicio no, yo llegué acá a Alemania sola y duré 1 año sola aquí en Alemania y después fue que pude hacer el proceso de reunificación familiar durante todo ese año que estuve sola aquí en Alemania, pero no me vine con esa empresa reclutadora que al inicio te comenté, que vi la oferta porque pues las cosas no funcionaron y decidí hacer el proceso con ellos pararlo y decidí hacer el proceso de forma independiente, sola, con el pago pues de todo lo que contiene un proceso de homologación en otro país que es bastante costoso, no es económico, pero bueno, actualmente trabajo aquí en Alemania como enfermera en unidad renal y ya llevo 2 años largos aquí en Alemania. ¿Llegaste entonces en el 2021? En el 2021, en el 2020, pero noviembre 2020, hasta ahora. ¿Y llegaste aquí? ¿Dónde estás en Alemania? ¿A qué parte llegaste? En el estado del norte de Westfalia y vivo en una ciudad muy pequeña que se llama Leverkusen o Leverkusen, como lo variar las dos, y estoy a 20 minutos de Colonia, a 20 minutos de Düsseldorf en tren. Estás muy central, y ahí vives y ahí trabajas también en Leverkusen. Sí, desde que llegué acá a Alemania, llegué a esta ciudad, a este apartamento donde estoy, y aquí vivo y trabajo. Muy bien.
perdóname, solo por cuestiones de estadística, ¿cuántos años tienes? Pero eres muy joven. ¿Cómo tienes 15 años de experiencia? Te ves muy, muy joven. Eh, yo me gradué del colegio y de una vez estudié enfermería en la universidad. Ok. Tengo 35 años. Bueno, pareces de mucho menos. Muchas gracias. Eso me dice, gracias a Dios. De verdad, los buenos genes. Y solo en una oración, dos, algo como para iniciar, ¿no? Un pequeño resumen. ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Cómo podrías describir tu situación actual de forma corta? Mi situación actual en este momento diría que es buena y puede mejorar, ¿sí? Por lo menos en el tema laboral, soy la única extranjera que trabaja en mi actual trabajo, para la redundancia, y ellos me han atendido, o sea, me han acogido muy bien. Al inicio fue duro porque por ser la única extranjera, los retos fueron mucho mayores. Ellos no estaban acostumbrados a tratar con personal extranjero directamente, pero pues el trabajo, la empatía y las ganas de demostrarles día con día de que uno quería aprender el idioma y que sabía trabajar, ¿no? Porque gracias a Dios yo llegué a trabajar en lo mismo que hacía en Colombia, en la unidad renal. Entonces eran las mismas fístulas, los mismos catéteres, por decirlo así, de unidad renal, casi igual las mismas máquinas, pero pues el componente de las máquinas es igual en todas. Y con los pacientes, nosotros los enfermeros latinos tenemos muy buena acogida aquí en Alemania en general, ¿no? Por ser cariñosos, por ser empáticos, y eso es algo que enseñan desde la universidad, y pues la misma cultura también nos ayuda, ¿no? Y digo que puede mejorar porque a nivel de que tú avanzas con el idioma, avanzas con la papelería aquí en Alemania, tienes un mejor estatus migratorio, por decirlo así, ante la oficina de extranjería, y ya puedes optar por trabajos en enfermería mucho mejores y mejores salarialmente hablando, ¿no? Entonces esa es la idea, de que no quedarte en la zona de confort, sino que ir avanzando, ir proyectándote para que puedas alcanzar mucho más rápido tus objetivos personales y profesionales. Muchas gracias, Joana. Y tú me dijiste ya lo que vas a estudiar en Colombia. Esa hubiera sido la siguiente pregunta, pero ya lo tenemos. Mi pregunta ahora, ¿dónde trabajabas en Colombia? Ya también me lo describiste, pero un día normal, un día a día tuyo, más o menos cómo era en Colombia. Un día a día, bueno, hablándote de la última experiencia laboral, porque pues yo trabajé de todo en Colombia, en todas las áreas de enfermería, por decirlo así. ¿Y en qué ciudad trabajabas? En muchas ciudades de Colombia, pero principalmente me centré en 3, en Bogotá, en Cundinamarca en general, en Barranquilla obviamente, y en Medellín, que fueron los últimos años. Sí, las últimas experiencias laborales fueron en unidad renal, y un día normal era, el turno empezaba a las 5:30 de la mañana, teníamos que llegar 20 minutos antes porque empezábamos a conectar pacientes a terapia de hemodiálisis a las 6. Un ejemplo, el primer turno, teníamos auxiliares de enfermería donde nos ayudaban mucho en el proceso de montar y desmontar máquinas y acolitar, o sea, ayudarnos en todo el proceso de terapia del paciente, control de signos vitales, hacíamos visitas con los médicos, si tocaba ir a dializar pacientes a la UCI graves, agudos o crónicos, por X o Y patología, íbamos y lo dializábamos. Había otro grupo especial, entre esos también de UCI estaba yo, que podía ir a dializar pacientes, los cuales requieren un entrenamiento aún más especial con otro tipo de máquinas. Y cuando estaba en sala, en terapias normales de pacientes crónicos ya que iban siempre a dializarse, los turnos eran muy fijos, de 6 a 2 de la tarde, de 2 o de 2 a 10 de la noche, por decirlo así, o había un turno de noche que terminaba hasta las 12 de la noche, algunos, otros a las 3 de la mañana. Cuando estaba en la UCI, se podría decir que habían turnos más extensos,
porque eran pacientes que salían ya o había turnos de disponibilidad. Ujú. Entonces uno sabía qué hora entraba, pero de pronto la hora de salida era un poco más eh, tardecito de lo previsto en sala normal Ujú. de diálisis. Eh, Trabajaba 192 horas mensuales, Ujú. eran más o menos 48 horas, eran, no, en ese tiempo eran 48 horas semanales, Por semana. Ujú. o sí, semanales, y em, el sueldo era igual para todos los enfermeros, nos contrataban en general, Ujú. todos sabíamos qué sueldo ganaba cada quien, qué día nos llegaba el pago a todos por igual, y lo que era diferente pues eran los recargos y las horas extras, ya dependiendo de quién hacía más y quién hacía menos, pero todos sabíamos cuánto ganaba la persona que teníamos al lado trabajando con Ujú. nosotros, ¿no? Ok. ¿Y, Eh, y cuándo tomaste la decisión de emigrar? la oferta, esa primera oferta o ese primer contacto lo tuve en el 2018. Julio, julio, esto fue en julio, un 15 de julio más o menos del 2018. Sí, y ¿cuáles eran, qué te impulsó o qué te llamó la atención para tomar la decisión de emigrar? ¿Y por Realmente, qué Alemania? También me gustaría. sí, realmente en ese momento cuando vi la oferta, Ujú. simplemente la vi, me llamó la atención, pues Alemania, Europa, alemán, Ujú. idioma alemán, me llamó la atención, me puse a investigar mucho de enfermeros que ya estaban acá, de la vida acá en Alemania, cómo era el tema de los impuestos, porque me preocupaba mucho ese tema de que tú ganaras tanto y tenías que dar tanto de impuestos. Eso no me llamaba para nada la atención. Yo creo que a nadie. Tampoco, sí, tampoco me llamaba la Ah. atención de pronto estudiar alemán. Yo decía, alemán, yo no sé inglés. O sea, yo lo que sé de inglés es en el colegio y es un inglés muy básico lo que dan en las escuelas de Colombia realmente. Entonces yo decía, no, ¿cómo voy a estudiar yo alemán? ¿Sí? Eh, Luego, no sé, hablando con mi esposo, la situación en Colombia en ese tiempo ya estaba ya bastante complicada para el personal de salud. Mi esposo por lo menos es médico especialista y era muy difícil conseguir una oferta laboral estable. Y cuando la conseguimos, por lo menos para el caso de él, porque yo los trabajos estables que tuve fueron muy pocos, más bien fueron por prestaciones de servicios o contratos a término indefinido, pero después como que no cumplían todas mis expectativas, no estaba conforme realmente. Ujú. Con el pago muchas veces y cuando era bien pago tenía que trabajar muchas horas, demasiadas horas, Más de las 48. más de las cuarenta y Ok. ocho horas. Incluso Ujú. tengo un reporte de uno de mis últimos anteriores al último trabajo, donde por salud, no, por trabajo ocupacional, yo llegaba a hacer 280 horas mensuales, ¿sí? Y eso era prácticamente vivir en un hospital, Sí. ¿sí? Y llamaron la atención porque era una de las personas que más horas hacía extras, que más producía horas por tiempo y obviamente ganaba mucho más salario, pero el tema era, en horas no era permitido tanto tiempo. Entonces no era calidad de vida en Ujú. comparación a estabilidad, ¿sí? Ujú. Eh, ya me estaba afectando físicamente también. Y pues el tema era que mi esposo tampoco estaba contento porque a pesar de que el médico especialista gastó mucho dinero en su especialización y no se veía bien remunerado. Entonces tomamos la decisión de empezar el proyecto. Él me ayudó mucho con el tema de estudios de alemán económicamente. Yo dejaba Exacto, de esa era mi trabajar. próxima pregunta. ¿Cómo fue tu periodo de preparación allá? Ujú. Sí, bueno, preparar la documentación, iniciar un proceso sola, porque como te comenté, yo decidí dejar la empresa intermediaria. Exacto, intermediario, ¿cierto? Así se Y llaman las empresas. Ujú. Ok. sí, yo decidí no hacerlo con ellos porque hubieron muchas cosas que no me gustaron y bueno, Ujú. lo dejé. Entonces dije, bueno, vamos a costearme el curso en una buena academia en la ciudad de Medellín. Estudié en Alexander von Humboldt en Medellín Ujú. desde nivel B1, me homologué hasta A2, o sea,
pagué un curso, un profesor particular que me llevara hasta A2 lo más rápido posible y después que ya pude ganar el examen de A2 del instituto, no certificado del instituto, eh, me metí a un curso de B1.1 allí, el cual era intensivo al inicio, luego trabajaba y estudiaba, y en simultáneo iba recogiendo toda la documentación. Para esa documentación yo me conecté directamente con las oficinas de acá, en la mayoría de los casos, qué documentación era la necesaria para uno poder venirse. Y también me conecté con varias bolsas de empleo aquí en Alemania de qué documentación era la que ellos exigían, no con el fin de venirme con ellos, sino con el fin de informarme más que todo, ¿sí? De tener información. Y las bolsas de empleo sí se veía, pero ¿qué oficinas oficiales contactaste aquí y te colaboraron con la información? Por lo menos la de Anerkennung in Deutschland. Ellos ahí tienen toda la información. Y los asesores son gratuitos. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría son en alemán, ¿sí? Y te dicen qué documentación debes de tener en el Antrag como tal, Auf Anerkennung, pero no dicen cómo recolectarla. Y ahí hay una deficiencia grande porque en Colombia sabemos que hay que legalizar, luego apostillar, bla, bla, bla. Bueno, eso hoy en día ya yo lo sé. Pero en ese tiempo yo decía, bueno, listo, yo tengo mi diploma aquí, pero ¿qué hago con este diploma? Claro. ¿Qué hago con esto? ¿Dónde lo apostillo? ¿Cómo lo apostillo? ¿Sí? Y realmente encontrar una persona que me brindara toda esa información fue difícil. En ese periodo había otra compañerita con la que yo estaba haciendo el proceso que también se desvinculó de esta empresa intermediaria y el proceso lo hicimos en conjunto. Entonces ella averiguaba una cosa, yo averiguaba otra cosa, ella mandaba correos por una parte, yo mandaba correos por otra, entonces nos unimos, por decirlo así, ¿sí? Fue un proceso largo porque yo no gané B1 al inicio. Yo hice un B2 con esta empresa intermediaria, no lo pasé, después que ya decidí no más, eso fue muy malo, quedamos, o sea, mal. Nadie lo pasó de los 20 que estábamos ahí. Y fue volver como a retomar, ¿no? Recuperar todo ese tiempo perdido. Y volver a hacer el examen de B2. Yo decía, yo no voy a hacer el B2, yo estoy en B1. Entonces lo que hice fue prepararme por 1 mes y medio solamente para el B1. En cartas, en escritura, en hablar, o sea, en escuchar absolutamente todo. Y a pesar de toda esa preparación, el idioma para mí fue muy difícil porque yo gané, el primer examen lo gané en 2 partes, que fue la lectura fueron 2. El Expression lo gané y el Textverständnis. Sí, y el Schreiben. Creo que fueron esas 2 que gané y luego me faltaba el Lesen y el Führen. Sí, entonces me vuelvo a presentar esas 2 competencias y gano el Lesen, pero me pierdo el Führen. Y eso en Medellín, ¿cierto? En la academia que te Eso fue en Medellín, sí. Y yo decía, pero ¿cómo así? Entonces solamente volví a prepararme otra semana más intensiva, pero pues ya yo solita en la casa buscando audio y de todo, y lo bueno es que ya yo tenía la visa, prácticamente el contrato de trabajo, todo para viajar, y en la embajada me decían, si tú no tienes el B1 completo, no hay visa. Y como 2 semanas antecitos, 2 días antes hice el Führen y lo gané. Qué bien. Mira, y estando allá en Colombia, cuando hiciste los cursos y todo alemán, ¿te enseñaron sobre la cultura alemana? ¿Te transmitieron como competencias interculturales de cómo interactuar aquí con las culturas? Sí, Alexander von Humboldt, por lo menos que fue donde yo estudié, la mayoría de los profesores eran nativos, la directora del instituto nativa y la coordinadora también nativa, y siempre incluían actividades
culturales, o sea, los días festivos acá los incluían allá, entonces ya uno más o menos sabía. De hecho, los libros también estaban enfocados como a la vida y a la cultura acá, ¿sí? Entonces ya tenía... Pero son cosas que uno allá no entiende, porque tú sales del curso, ya vuelves a tu vida, a tu rutina, entonces realmente no estás como prestándole mucha atención, más bien estás prestando la atención a la gramática, al dati, al acusati, al cómo se formula la oración, y yo no le voy a prestar atención a un pretzel. Claro, ok. Entonces, en ese sentido, realmente en mi caso yo no presté mucha atención, así que digamos no. Veía películas y eso sí me ayudó más. Ok, ¿y tú, el curso era general o era especialmente con la terminología también de enfermería? General, yo nunca hice un curso enfocado solo a plegue, no. Ok. No. ¿Y qué imagen tenías de Alemania? ¿Qué imagen tenías en tu cabeza de Alemania antes de emigrar? Pues en relación a la sociedad, a todas las políticas, estructuras políticas, ¿qué imagen tenías en tu cabeza? Yo creo que yo lo romanticé demasiado, y ese es un error que cometen muchos latinos cuando llegan, y es romantizar el país donde vas a vivir o donde vas a hacer una nueva vida, y es que te lo imaginas todo ideal. Cuando llegue allá ya se me acabaron los problemas, o la vida me va a cambiar. Y sí, la vida te cambia, pero pues hay muchas cosas tras de eso, muchos retos, porque el reto realmente empieza cuando tú llegas acá, cuando quieres comprar un café y te das cuenta que hasta para comprar el café tienes que hablar en alemán, ¿sí? Para ir a sacar una línea de celular o algo, o arreglar algún problema, algo sencillo que tú hacías en tu país, acá te toca duro, porque no estás solo, no tienes ayuda, por decirlo así, de nadie, y te toca a ti solo. Y cuando de pronto estás en el trabajo y no entiendes algo, decirle a ese compañero que es rabioso, que es bravo, que no es tan gentil, que vuelva y te lo explique, entonces también es un poco complicado. Pero todo es como de adaptarse y de mostrar como la mejor disposición de aprender y saber que no estás en tu país, que ya saliste, y cambiar el chip, porque si no lo cambias, nunca te vas a adaptar. Nunca. Y antes de venirte, ya pasamos después cuando llegaste, pero como tus expectativas, ¿cuáles eran tus expectativas antes de llegar acá? ¿Y cuáles eran también tus miedos o tus preocupaciones? Mis expectativas eran tener un mejor salario, obviamente, tener a mi familia, o sea, mi esposo y mi perrito acá, y tener una mejor calidad de vida en relación trabajo-vida, ¿no? Esas eran mis expectativas, y hasta el sol de hoy voy en el camino. No todo está del todo 100% bien, porque todavía faltan cosas en el proceso, y uno siempre está haciendo cosas por mejorar, pero vamos en el camino. ¿Y preocupaciones? ¿Tenías algunas preocupaciones antes de venirte? Sí, claro. Mi mayor preocupación era obviamente el idioma. Cuando yo llegué acá, el primer día que me bajé en Ámsterdam, fue un choque porque no era alemán, era todo en inglés y en el idioma de ellos oficial, ¿no? Y yo decía, no entiendo nada, pero Joana, tranquila que esto es inglés. Y de hecho me pasó un cacharro en el avión de venida, y yo tenía que explicar cosas en la cabina y no podía explicarlo porque no sabía inglés. Yo decía, yo hablo un poquito de alemán, y nadie sabía hablar español. Nadie sabía español en ese vuelo. Y luego me llevaron y me mostraron un documento en español y en alemán. Yo dije, pues yo en el alemán, yo hablo en mi idioma, esto está muy difícil. Y yo me puse a leer
Y luego me bajaron del avión y me tocó volver a explicar y como pude, o sea, de una vez fue un choque como que defiéndete en alemán. Y en ese vuelo hubo una persona que me quiso atacar en el vuelo de venida. De Bogotá a Ámsterdam. ¿Viajaste de Bogotá a Ámsterdam o...? Viajé de Bogotá a Ámsterdam y de Ámsterdam a Frankfurt con KLM. Okay. ¿Sí? Y en ese vuelo fallé, de Medellín, Bogotá, Cartagena, Cartagena, Ámsterdam. En el vuelo de Cartagena, KLM siempre para y se monta gente, pero habían personas que estaban como tomadas dentro del vuelo, y preciso una persona de él se sentó como en el centro y yo estaba a la derecha y no tenía más pasajeros porque en ese tiempo era COVID. O sea, todos teníamos mascarillas y todo, y yo estaba súper reprotegida. Pero el señor, cada vez que pasaba al baño, me tropezaba, me hacía algo, y era de origen. Que se subía en el avión en Cartagena, ya venía tomadita. Sí, pero eran de una nacionalidad árabe de aquí. Ok. ¿Sí? Y pues no sé, el señor le cayó en gracia que le primera vista. Sí, yo no sé qué le pasó, y para hacerte el cuento más largo, el señor me intentó ahorcar ahí en el avión. O sea, eso fue una cosa horrible, ahí en pleno vuelo, yo estaba como loca, yo me choqué. De hecho, KLM enseguida reaccionó y yo dije, ¿qué es esto? Yo me devuelvo para Colombia. Yo hablaba en español, ¿Qué es dije, esto? Quiero devolver para Colombia, ¿qué es esto? Y me pasaron a primera clase, o sea, me retiraron, me pasaron a primera clase. Aún así yo estaba re nerviosa, y el piloto llegó, el director, sí, el de la cabina, el jefe del mando, dijo, mira, nosotros vamos a parar el avión en la ciudad más cercana, o en Ámsterdam, ahí mismo lo paramos, o antes hacemos un desvío, lo entregamos a las autoridades, pero pues tú tienes que declarar. Yo decía, no, yo quiero ver más a este señor, yo me quiero ir. Yo como podía hablaba en alemán, yo me quiero ir. Entonces listo, entonces me bajaron de última de la cabina y ya yo no supe qué más pasó con el señor. Pero a lo que voy es que me tocó defenderme en alemán como pude, porque nadie me hablaba español. Y el wifi, no servía ahí, estaba caído, preciso, porque ni al piloto tampoco le servía, él solamente se comunicaba era con sus equipos. Y pues cuando yo me bajé, yo no vi más nunca al señor, pero sí sé que lo tenían esposado. ¿Sí? Y yo decía, no, me imagino, señal, esto es una señal, yo me regreso para Colombia. Yo le decía al piloto, no, yo me quiero regresar para Colombia, yo no quiero ir. ¿Cuándo sale el próximo vuelo? No, yo me quiero ir. Pero KLM se portó súper bien, o sea, el trato fue de primera clase. Te colaboraron ahí mismo. En migración, todo, o sea, yo no hice filas así largas, nada, porque yo era como quien dice escoltada. Y cuando yo llegué acá a Alemania, a Frankfurt. Tú llegaste, exacto, y después hiciste Ámsterdam, Leverkusen, Frankfurt, y también con KLM, también. Ajá. Con KLM, y ya KLM me soltó en Frankfurt. ¿Sí? Pero obviamente yo venía súper nerviosa después de ese choque, yo venía mal, y yo me bajo en ese aeropuerto de Frankfurt, y eso, un despelote, el aeropuerto grandísimo, nada que ver con el aeropuerto ni de Medellín, ni de Barranquilla, ni de Bogotá, o sea, grandísimo. Y yo decía, bueno, y con 2 maletas gigantescas, porque ahí traía todo, no como buena latina, trae todo en sus maletas, y no habían cosas sencillas, sino que tú siempre tienes aquí que cargar las maletas, o subirlas o bajarlas, en la mayoría, los ascensores todos ocupados. Y vi un muchacho que estaba comprando un ticket de tren, y yo como pude le dije en alemán, mira, yo necesito tal, me dice, ¿de dónde eres? Y yo, no, de Colombia. Tú hablar español. Y el muchacho hablaba español, y fue el que me ayudó, me compró el ticket, me llevó hasta la vía del tren donde no tenía que esperar. Se perdió conmigo ahí como media hora,
Yo dije, el mismo Dios, porque yo estaba que no daba. Y me acompañó y hablaba español. Hasta el sol de hoy le agradezco a ese chico, porque si no hubiera sido por él, hubiera dormido ahí en la estación, porque no sabía ni cómo comprar un ticket, no tenía nadie acá. Pero bueno, llegué a Leverkusen y pues ya las personas que se encargaban de la clínica de recogerme y eso, pues ya me había podido comunicar con ellos, porque ya pues tenía por lo menos esa es otra cosa, en Colombia le decimos Wi-Fi, aquí es WLAN. Cuando te hablan de WLAN, tú así como que WLAN, sí, son cosas diferentes. Ay, pero me pude conectar y todo, y bueno, ya. Pero yo duré traumatizada como una semana que no podía dormir con esos sueños. Ay, Dios mío. Y tú dijiste que el trabajo tú te lo buscaste tú misma, porque tú hiciste el contacto directo, ¿no? ¿O cómo fue el proceso ese de conseguirte el trabajo? Porque con una de las bolsas de empleo que yo contacté, ellos tenían una unidad renal, convenio, y ellos me dijeron, si quieres, y ya tú tienes los papeles listos, puedes aplicar a este empleo, si quieres, y si todo te funciona, haces la entrevista y te parece bien, pues puedes tener tu contrato. Efectivamente, pues yo así lo hice, pero ya previamente yo había hablado con otra empresa de unidad renal, pero la persona había salido de vacaciones, ¿sí? Y no me volvió a contestar mensajes, yo decía, ¿qué habrá pasado? Ya yo había hecho una entrevista y me había dicho, todo está bien, envíame los papeles, la misma empresa. Pero pues no me volvió a contestar, yo dejé eso como abolido y cogí esta, pero era convenio con esta bolsa de empleo que te digo. Ellas no me cobraron absolutamente nada. Yo hice la entrevista allí, pasé la entrevista, todo funcionó, ellos me enviaron el contrato, yo envié toda la serie de documentación, ellos me tramitaron el permiso de trabajo y yo me vine. Y como 15 días después apareció este otro, el Pflegeleiter, sí, era hombre, y me dijo, no, mira, Joana, estoy de vuelta, estaba de vacaciones, discúlpame por escribirte y tal, me puedes enviar los papeles, aquí está la dirección, ¿verdad? Yo le dije, no, ya yo tengo una oferta laboral, y bueno. Yo llegué allí en proceso de reconocimiento y lastimosamente en ese trabajo no funcionaron las cosas, y yo renuncié con un acuerdo con el director de la clínica y conseguí otro empleo ya estando aquí. Hice un Almeldung en la oficina de trabajo como buscadora de empleo y pues empecé a hacer varias entrevistas y pues hasta el sol de hoy en el trabajo que conseguí en ese tiempo aún sí. Ok, con la Agentur für Arbeit, al final te tramitaron. Sí. Qué bien. Y entonces tú llegaste a Alemania, me dijiste con B1 o con B2. Con B1. Y cómo al comienzo, como diríamos en jerga, ¿cómo te bandeabas? ¿Cómo te manejabas en el trabajo? Pues como, sobre todo en el trabajo, ¿no? Al inicio fue duro, pero yo me mentalizaba, yo no sé si eso le funciona a todo el mundo, pero a mí me funcionaba. Y era mentalizarme de que yo entendía lo que me estaban diciendo, ¿sí? Mentalizarme. Era un truco mental que hasta el sol de hoy aplico y aprender como niño, ¿sí? Concentrarme muy bien en lo que me decían y decir, yo estoy entendiendo, mi cerebro entiende lo que me dicen y lo voy a hacer. Cuando ya definitivamente eran palabras muy, muy, muy rebuscadas que yo no entendía, yo decía, tú sabes que yo soy extranjera, yo estudio alemán, dime lo mismo pero con otra palabra. Y efectivamente me cambiaron la palabra y yo entendía. Para ir a comprar un café, pues sencillamente buscaba en el traductor la forma más sencilla, o cuando ya me aburrí de usar ese traductor porque realmente es muy, muy, muy cansón al inicio, yo lo que hacía era que me sentaba en la cafetería, si podía, por ese tiempo del COVID, y esperaba una cafetería que tuviera mucha fila. Entonces estaba muy atenta con cómo ordenaban las otras personas y empecé a imitar.
Ese fue o sea, mi modo de Tu supervivencia. estrategia. Sí, entonces cuando ya pasaban esas 10 personas, y yo tenía 10 personas de a un minuto más o menos, que se demoraban atendiendo lo menos, y ya yo había escuchado que cuando yo llegaba, ya yo sabía cómo pedir. Entonces le decían con azúcar, sin azúcar, con leche de almendra, con de avena, con esto. Entonces ya yo más o menos iba relacionando, entonces lo combinaba con el estudio aquí en la casa. Igual en el trabajo. Si mi compañera entregaba el turno de tal manera con el paciente, yo estaba muy atenta y ya cuando podía escuchar y tomar nota, lo hacía. Y ya en conjunto después hice un curso de despliegue, solo despliegue de enfermería, y ya pues ahí fue mejorando. Pero la estrategia número 1 mía fue esa, imitar. Mira, y cuando tú, bueno, entonces después comenzaste aquí, pues seguiste aquí adquiriendo el idioma en cursos de idiomas, y así como una parte, ¿cómo prefieres tú los cursos? ¿En línea, presenciales, híbridos? ¿Qué se adecua más a tu híbrido? Híbrido. ¿Te gusta tener las dos posibilidades? Sí, por el trabajo, porque hay veces que tú estás muy cansada y no quieres desplazarte, por lo menos quieres dormir un poco más y así te rinde un poco más el día.